Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 2 de octubre, jueves de la semana 26 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de los santos ángeles custodios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta memoria de los santos ángeles custodios leemos el libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 4, 5 al 6 y 8 al 12. En aquellos días todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está entre la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios de todo, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole: No lloren, porque este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. Al leer la lectura del libro del profeta Nehemías, vemos hoy eso que hemos estado leyendo en los últimos días, es decir, cómo Israel va recuperando aquello que había perdido, aquella tierra prometida de la cual habían sido expulsados, y aquel templo de Jerusalén que tiene que ser reconstruido. Y entonces se nos cuenta este momento en que se vuelve a leer de manera solemne las palabras del libro de Moisés. ¿Esto qué significa? Significa leer las sagradas escrituras. Si has puesto atención a la lectura de Nehemías que acabamos de hacer, muchas de estas imágenes que se nos presentan las asocias inmediatamente con la celebración litúrgica, con la celebración de la Santa Misa. Y efectivamente, la Santa Misa, tal y como la conocemos hoy, tiene su base en la fe del pueblo de Israel. Por eso es que muchos elementos del culto del pueblo de Israel se transfieren, lógicamente, en la nueva alianza a la celebración de ese culto definitivo que es la Santa Misa. Y por tanto, hay elementos importantísimos para tener en cuenta en el modo
en que tenemos que vivir esa celebración eucarística. El pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió. Primera parte importantísima. Vamos a celebrar la asamblea litúrgica. Vamos a rendir el culto a Dios. ¿Cuál es el requisito para hacerlo? Que el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reúne. Eso es lo que llamamos efectivamente esa asamblea. La asamblea litúrgica, el pueblo de Dios que se reúne para celebrar la Santa Misa. ¿Cuántas veces nos topamos con personas a las cuales no les gusta juntarse con los demás? ¿Cómo voy a rendir un culto verdadero a Dios y decirle a Dios que he comprendido el fundamento de la ley, amor a Dios y amor al prójimo, si no me puedo juntar con el prójimo? No, es que a mí me gusta adorar a Dios en mi casa. Yo puedo perfectamente adorar al Señor en mi casa y no necesito para qué ir a la iglesia. Bueno, hermano mío, en primer lugar para reunirnos, porque nosotros somos convocados para el Señor para reunirnos y juntos como un solo hombre dar ese culto debido a Dios. Continuamos la lectura y ¿qué se nos dice? Que se reunieron en la puerta del agua y Esdras, el sacerdote y escriba, pide que traigan el libro de la ley de Moisés, ese que había prescrito el Señor para Israel. ¿Y qué hace? Traen el libro ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Fíjate cómo se nos dan dos elementos. En primer lugar, ¿en torno a qué nos vamos a reunir? En torno a la palabra. No basta simplemente con reunirse. Es una asamblea. Y esa asamblea litúrgica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reunirse en torno a la palabra. Por eso es importantísimo prestar atención a la palabra. ¿Cuántas veces sucede que nosotros nos reunimos y las personas llegan tarde a la misa? Qué penoso es cuando uno ve, y además cuando ve que las personas tienen la costumbre de llegar tarde. Es decir, no, es que me atrasé. No es que te atrasaste hoy. Es que normalmente llegas tarde. Y ahí surgen los mitos absurdos. No, es que llegué antes del Evangelio. Hermano mío, ¿llegaste mientras estaba leyendo la palabra de Dios? A la cual no le pusiste atención, porque no podías ponerle atención, porque no estabas. Y entonces, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Que su palabra no es importante. Puede suceder también que una persona está en la misa desde temprano, desde que empieza la misa, y sin embargo en el momento de las lecturas su cabeza está en otro lado. Entonces, ¿qué sucede? No termino de formar parte de la asamblea porque no me estoy reuniendo en torno a la palabra de Dios. Segunda idea que se nos ha transmitido, esa asamblea está formada por hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón, y esta idea se nos va a repetir, con lo cual se nos indica quiénes son los que tienen que participar. Hombres y mujeres y todos aquellos que tienen uso de razón. ¿Desde cuándo yo tengo que llevar a mis hijos a la misa? Tengo que llevar a mis hijos a la misa desde que tienen uso de razón. Eso como obligación. Yo no lo recomiendo. No recomiendo esperar a que el niño tenga uso de razón. ¿Por qué? Porque el niño aprende en la medida que vive. De las cosas más bonitas que hay en mi propia existencia es saber que la misa es una constante siempre. Yo no tengo un recuerdo de una época de mi vida donde no me tocaba ir a misa. No existe eso. La misa ha estado siempre, desde muy pequeñito.
Y es molestoso, es difícil, es complicado. Sí, sí. Da una pena ver cómo efectivamente en muchos lugares no solo las personas, sino que a veces te puedes topar incluso con sacerdotes que no saben recibir bien a los niños. Y es un dolor muy grande, muy grande. Tener que escuchar como una pareja de padres que llevaban a sus niños pequeños han sido recriminados, ya sea por los fieles o ya sea peor todavía por el sacerdote, es una pena terrible. Es también, lógicamente, parte del buen comportamiento asegurarse que si hay un niño que está llorando excesivamente, haciendo excesivo ruido, bueno, saldremos un momentito para calmarlo y volveremos a entrar. Pero es el encuentro entre uno y el otro. El encuentro entre los fieles que ya no tienen hijos pequeños y esos padres que están yendo con sus hijos pequeños. El tolerarse y aguantarse y soportarse los unos a los otros, que significa dar apoyo los unos a los otros. El día primero, continúa el libro de Nehemías, del mes séptimo, Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía. Desde el amanecer hasta el mediodía. Claro, si hacemos esto hoy día es una locura. Nos dirían que estamos locos. No, pero ¿cómo tanto tiempo? Qué importante es que en nuestro corazón haya el deseo de escuchar la palabra de Dios. Y termina esta lectura manifestándonos cómo se le ordena al pueblo vivir la alegría, ir a comer y a compartir el alimento. La vida de la iglesia está marcada por continuas fiestas. Cuando nosotros vivimos verdaderamente inmersos en la vida de la iglesia, ¿con qué nos vamos a topar? Nos vamos a topar con una y otra celebración. Mira cómo la recomendación es vayan a vivir la alegría. Qué difícil sería hoy en día, como en los primeros cristianos, pasar de la misa a la mesa. Es muy difícil en la situación actual. Qué bonito es cuando lo podemos lograr y cuando hay comunidades que lo pueden lograr. Pero qué importante es que cada familia haga el esfuerzo de pasar de la misa a la mesa. ¿Por qué? Porque en la mesa es justamente donde vivimos esa alegría en las fiestas. Y que no se nos pase por delante las fiestas. Que tengamos esa manifestación en nuestros hogares de querer vivir las fiestas. Hoy, por ejemplo, esta memoria tan bonita de los santos ángeles custodios, de los cuales leemos el Evangelio propio de la celebración de hoy. Leemos por eso el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5 y 10. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. La lectura del Evangelio en esta memoria de los santos ángeles custodios nos recuerda, en primer lugar, esa existencia de los ángeles custodios. El Señor la asegura. Sus ángeles miran continuamente al Señor. ¿Qué es lo que sostiene la Iglesia sobre los ángeles custodios? Que cada uno de nosotros contamos con la asistencia del ángel de la guarda. Hay quienes por devoción, esto no de manera preestablecida como dogma de fe, aseguran que también gozamos de una asistencia especialísima a los sacerdotes. Ya no con un ángel custodio, sino con un arcángel. A mí me gusta tener esa devoción y creerlo, pero como digo, no es parte de los dogmas de nuestra fe. Qué importante
es ser conscientes de esa presencia de los ángeles de la guarda. Y qué importante es tener una relación con ellos. Yo lo decía ya el otro día que celebrábamos a los santos arcángeles. La devoción por los ángeles de la guarda no es una devoción que le pertenece a los niños y que ya cuando crecemos no la tenemos que tener en cuenta. Por eso la Lección Divina siempre la iniciamos invocando también al ángel de la guarda de cada uno de nosotros. Invocando al ángel para que nos ayude. Si está ahí es para nuestra ayuda. Y cuando uno está acostumbrado a tener esa relación con el ángel de la guarda, cuando se asegura de tenerlo presente, cuando se asegura de poder contar con su ayuda, qué hermoso es pedirle al ángel de la guarda que haga aquellas cosas que yo no puedo hacer. Te pongo algunos ejemplos. Tengo problemas con una persona y voy a tener una conversación con esa persona y tengo algo de temor de que la conversación pueda ir mal porque esa persona se enoje. Bueno, le pido al ángel de la guarda que actúe, que hable con el ángel de la guarda de la otra persona para que disponga su corazón para tener una buena conversación. Qué bonito es cuando yo estoy con ganas, por ejemplo, de estar delante del sagrario donde está el cuerpo santísimo de mi Señor en la hostia sagrada. Y no puedo hacerlo. Y le digo a mi ángel de la guarda, anda tú a custodiar a mi Señor, de parte mía, ponte delante de Él, cuida ese sagrario, ponte ahí. Como esto podemos seguir con muchísimos ejemplos de cómo podemos tener efectivamente una relación profunda con el ángel de la guarda. Ahora, el evangelio que acabamos de leer, Evangelio de San Mateo, nos propone en primer lugar qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la grandeza del reino de los cielos. Le preguntan a Jesús quién es el más grande en el reino de los cielos. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro que si no cambian y se hacen como los niños. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que actuemos con la falta de conocimiento, con la inmadurez de los niños? No, no será eso seguramente. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Bueno, el Señor quiere en primer lugar que nuestro corazón sea un corazón que sabe confiar en su Padre, como los niños. Tú ves qué hermoso es como el niño confía en su Padre. Confía en primer lugar en el cuidado de su Padre. Tú nunca vas a ver a un niño cruzando la calle de la mano de su padre, de su madre, preocupado para ver si lo van a atropellar. Está viendo otras cosas. ¿Por qué? Porque va de la mano de su padre, porque va de la mano de su madre. Confía plenamente. Qué bonito es tener esa confianza. Yo voy de la mano de mi padre. Yo tengo esa confianza con mi padre. Pero además, los niños escuchan a sus padres y creen lo que sus padres le dicen. Claro, piensa en el tema del ángel de la guarda, el ángel custodio. No, es que yo creo que eso es una fábula, una fantasía, porque no confías en lo que te dice el Señor. El Señor te ha dicho con claridad que sus ángeles guardan todo el tiempo el cielo. Entonces yo confío en el Señor. ¿Qué dice además el Señor sobre ese comportamiento? No solo hacerse pequeño, humilde, sencillo, sino que además el que reciba un niño como este en mi nombre me recibe a mí. Fíjate con el tema que conversábamos en la asamblea litúrgica de esa apertura hacia los niños. ¿Cómo vamos a poder rechazar a los niños? No la apertura, pero obviamente la apertura a la vida. ¿Cómo podemos decir que estamos abiertos a los niños, pero resulta que en los matrimonios y en las familias cristianas no se tiene apertura a la vida? Y todavía más, cuando nos enfrentamos al tema del aborto. Fíjate cómo las palabras del Señor adquieren un significado tan profundo. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Cuidado con despreciar a los pequeños.
Sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre. ¿Qué significa? Ah, no, es que yo puedo matar a un niño en el vientre porque todavía no es una vida. Sus ángeles en el cielo ven el rostro del Padre. No quedará olvidada una acción así. Qué bonito es cuando desarrollamos efectivamente esa devoción al ángel custodio y qué precioso es querer y pedirle al Señor, Señor, dame el corazón sencillo y humilde para ser como el niño que tú quieres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una feliz fiesta de los ángeles custodios.